Entonces vamos a hacer una clase donde vamos a aprender a hacer circuitos acondicionadores de señal con amplificadores operacionales o operational amplifiers que llamamos CAS. Los CAS, con circuitos amplificadores operacionales, son circuitos donde vamos a emplear una arquitectura que se llama sumador-restador, y esa arquitectura modificada nos permitirá hacer el acople de cualquier sensor que podamos tener en la industria, de cualquier señal que podamos tener, y entregarla con un nuevo valor a un sistema. ¿Cuál será el principio? Entonces, el principio del CAS es: yo voy a tener una cajita negra con electrónica. Obviamente esa cajita negra tendrá que tener alimentación, ¿no? Habitualmente menos VCC y más VCC, y ella tendrá una señal de entrada que será nuestro sensor, y tendrá un voltaje de salida que irá a nuestro equipo industrial, dígase a nuestro sistema IoT, Internet of Things, será, o sistemas embebidos digitales, o hay sistemas industriales como los PLCs o los DCS o los PAC, que son equipos industriales, o sea, dígase computadores industriales. Habitualmente esta es la configuración de aplicación del CAS. Entonces, en ingeniería de automatización, cuando vamos a hacer algo muy particular, tengo un sensor industrial y tendré que acoplarlo. Y acoplarlo de diferentes formas. Una es de respecto a el circuito que voy a tener, tiene una impedancia de salida, ¿cierto? Y tiene un rango de voltaje, y tiene una corriente de voltaje, y mi circuito acondicionado también tendrá, en este caso, una impedancia de entrada, un voltaje de entrada y una corriente de entrada, en este caso máximos. Entonces, un ejemplo muy práctico es un sensor de pH. Por ejemplo, yo tengo un sensor de pH, un pHímetro. La impedancia de salida es aproximadamente 2 megaohmios, ¿sí? El voltaje de salida es más o menos 1500 milivoltios máximo. Y esa señal se la tengo que entregar a un PLC cuya impedancia de entrada es aproximadamente 1200 ohmios. Es aproximadamente 250 ohmios, porque maneja una entrada en corriente 420 miliamperios. Y esos 420 miliamperios me convertirían en que el voltaje de entrada es de 1 a 5 voltios DC. Eso es la típica entrada de un PLC. Habitualmente vienen con entradas 420 miliamperios, o sea, entradas de corriente. ¿Por qué de corriente? Porque el cable va a ir muy lejos, entonces yo tengo que asegurar de que la señal va a llegar. Entonces, lo mejor es por corriente, sin impedar la impedancia del cable, aseguro que va la corriente. ¿Por qué no 0 miliamperios? Porque si cortan el cable y se cae, yo como sé del equipo industrial que mi sensor se dañó o se quedó sin alimentación, entonces es mejor mandarle una corriente mínima. Ese 420 miliamperios con una resistencia de 250 ohmios se convertiría en un voltaje de 1 a 5 voltios. Entonces fíjense que tengo una impedancia de 250, acá una de 2 megas. Por principio de divisor de tensión, si yo tengo una señal, por ejemplo, de 10 voltios y la pongo a una resistencia y una resistencia, y dígase que esta será la impedancia de salida de mi sensor,
y esta es la impedancia de entrada de mi PLC. Pues si las dos impedancias son iguales, 5K y 5K, aquí caen 5 voltios, ¿cierto? Entonces el problema es de acople de impedancias. Yo tengo que asegurar que sea 10 voltios el total que caigan aquí. No puedo perder información. ¿Claro? Porque pasar pH de 10 a pH 5, si la escala es de 0 a 10, significa que es ácido a pasar a base, y yo digo que está neutral, como la cola de un bebé. Pero realmente no. Si usted mete la mano, se le derrite. Porque era 10, no 5. ¿Sí me puede entender? Entonces, el truco es importante. No puedo perder información. Señal de mi sensor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues el gas tendrá que tener, en este caso, una impedancia muy grande. Y como tengo una señal apenas de 1500 milivoltios, tengo que convertirla a de 1 a 5 voltios. Entonces tendré que tener una ganancia media para convertir de 1.5 voltios a 5 voltios. ¿Sí la ven? Y la impedancia de salida, como es, si me voy a conectar a 250 ohmios, yo tengo que meterle acá, por ejemplo, 5 megaohmios, para que 5K contra 5 megas no le doble todo el voltaje KE. Entonces la impedancia de salida tendrá que ser muy baja para que no me afecte el circuito o aislar. ¿Y eso cómo se logra? Pues con un principio fundamental que es el operacional, con su configuración buffer o seguidor emisor, en la cual decíamos que teníamos un amplificador operacional con un pin más menos, que son dos entradas. Él obviamente está polarizado, ¿no? Él tiene su más VCC y tiene su menos VCC. Y había dos principios de funcionamiento de los PLCs, de los operacionales. Uno era que la corriente de entrada del pin positivo y la corriente de entrada del pin negativo eran cero. O sea, eso quiere decir que la impedancia de entrada del pin positivo, al igual que la impedancia del pin negativo, tiende a infinito. Y el otro principio de funcionamiento era que el voltaje de entrada en el pin positivo era igual al voltaje de entrada del pin negativo. Y esto lo llamábamos corto virtual, ¿se acuerdan? Principio de operación. Entonces, la configuración del seguidor emisor era muy sencilla. Pues lo que había que hacer era poner el pin negativo aquí conectado al pin de salida, y este pin era mi señal de entrada, y aquí quedaba mi Vout. Por principio de corto virtual, entonces estamos diciendo que lo que hay en el pin negativo es el mismo positivo, y en el pin negativo, ¿quién está? Vout. Luego estoy diciendo que Vout es igual a VI por principio de corto virtual, y si hago ganancia en voltaje, que es igual a Vout sobre VI, pues eso es igual a 1. O sea, si entra 10 voltios, sale 10 voltios. Si entra menos 3 voltios, sale menos 3 voltios. Pero, por principio de impedancia de entrada infinito, aquí ¿cuánta corriente va a entrar? ¿Cuánto va a pedir? 0. Si no le pide corriente, entonces la impedancia es infinita. Si la impedancia es infinita, entonces yo podré acoplar ese circuito con mi sensor de 2 megas. Entonces, con solo esa configuración ya ahí de entrada estoy adaptando una impedancia tan drástica como la que tenemos. ¿Sí? Pero no estoy amplificando. Entonces, la forma de amplificar era mediante un sumado, mediante un circuito donde nosotros tenemos más o menos, y nosotros podíamos hacer diferentes configuraciones. Nosotros podíamos tener una resistencia de retroalimentación que llamábamos RF, poner esto a tierra y poner aquí la RI o R1 y colocar acá BI, y aquí tenemos BO,
Y decíamos por principio de operación de nuestro circuito, cortocircuito, entonces ¿qué pasaba? Que el voltaje en este pin, este voltaje aquí de referencia, pues el voltaje de referencia es igual al mismo voltaje del pin de entrada negativo, y por principio de cortocircuito es el mismo voltaje de entrada del pin positivo, y ese a dónde está puesto, a cero. Y por el otro principio, la corriente que entra por el pin negativo, ¿cuánto es? Cero. Entonces quiere decir que la corriente de aquí es la misma corriente de aquí. Entonces, si la corriente de R1 es igual a la corriente de RF, pues ¿qué pasa? ¿Qué es la corriente de R1? ¿Cómo es la ley de Ohm? ¿Qué es corriente? Voltaje de un pin menos voltaje del otro sobre resistencia. Entonces, VI menos, ¿qué voltaje cae aquí? V referencia, ¿cierto? Sobre R1, pues es igual a, ¿qué cae aquí? V de referencia menos VO sobre RF. ¿Pero cuánto vale V referencia? Cero. Entonces, VI sobre R1 igual a menos VO sobre RF. Luego, ganancia en voltaje es igual, fíjense que hay un menos RF sobre R1, que es VO sobre RF. Entonces ese era nuestro amplificador inverso. Pero también servía de atenuador. ¿Por qué? ¿Qué es atenuar? Achicar. Entonces, si el voltaje de salida es 1 voltio y el de entrada es de 10, ¿qué le pasó a la señal de entrada? Se redujo. La ganancia es 0.1. Entonces, eso se llama atenuar. Pero si mi salida es 5 voltios y la entrada es 1, ¿cuántas veces creció la entrada? Sí, eso es amplificador. Había otra versión, que es la versión del amplificador no inversor. Yo no quiero que me invierta la onda. Entonces, yo tenía una resistencia de RF. Aquí tenemos mi VO. Y aquí, en esta señal, ¿sí? Yo le metía, ¿sí? Yo puedo poner acá mi resistencia R1 y la ponía a tierra. Y aquí tenía mi VI. Si hacemos el mismo principio de operación, ¿por aquí pasa corriente? No. Entonces, esta corriente es la misma que esta. Entonces, vuelvo a decir, esta corriente, bueno, si aquí hay un positivo, realmente podríamos decir que la corriente baja, como para que no se estrese. ¿Sí? Entonces, la corriente en R1 es igual a la corriente en RF, y la corriente en R1 es el voltaje de referencia sobre R1 igual a la corriente de aquí, que es VO menos V de referencia sobre RF. Pero en ese caso, V de referencia es 0. Principio del corte virtual. Lo del pin acá es lo mismo de este pin. Entonces, V de referencia, ¿cuánto vale? VI. Entonces, V de referencia es VI sobre R1 igual a VO menos VI sobre RF. Entonces, yo puedo sacar factor común, ¿sí? Puedo multiplicar todo y puedo pasar, miren, VI sobre RF igual a VO sobre RF menos VI sobre RF. Esa que está restando pasa a sumar. VI 1 sobre RF más 1 sobre RF, otra vez sobre R1, me comí R1, igual a VO sobre RF. Esto es una suba, ¿sí? Y si hago VO sobre VI, va a ser igual a 1 más RF sobre R1. ¿Cuál es la diferencia? Pues que uno era negativo, invertía la onda cero, ya hablamos del amplificador operacional, y en este caso, pues la ganancia es positiva, 1 más algo.
más RF sobre R1. Pero este circuito es solamente amplificador. ¿Puede ser atenuador? No, porque ya está sumando 1. Entonces la señal no va a ser más pequeña que 1. Entonces habría que hacer un circuito que nos permitiera atenuar, y eso se hace con una versión muy particular de sumado-restado. Recuerden que la clase se graba para todos, entonces también si no quieren tomar apuntes, pues lo pueden hacer. Entonces, ¿cuál es la configuración? La configuración, entonces yo tengo el más menos, y fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner aquí la misma RF, voy a poner la misma R1 que está a tierra, pero aquí le voy a poner una resistencia de entrada con una resistencia a tierra. Y esta la podemos llamar RX, RA, y esta la llamamos RB, y aquí vamos a colocar B. Este es BO. Entonces, fíjense qué está pasando aquí, ingenieros. Entonces, estamos diciendo que el voltaje, por ley de cortocircuito, los voltajes en estos puntos, ¿cómo son? Igual. El voltaje en este punto acá es un divisor. Entonces, el voltaje en el pin más es igual a RB por BI sobre RA más RB, ¿cierto? Y el voltaje en el pin menos es igual a R1 por BO sobre R1 más RF. Y esos dos voltajes son iguales. Entonces, RB sobre RA más RB por BI es igual a R1 por BO sobre R1 más RB. Pero ¿qué pasa si RA es igual a RB igual a R1 igual a RF? O sea, si todas las resistencias son iguales. Entonces, esto me quedaría R sobre el 2R por BI igual a R sobre 2R por BO. ¿Sí la ves? Eso que estamos multiplicando pasa a dividir, este que estamos multiplicando pasa a dividir, luego ganancia de voltaje es BO sobre BI es igual a ¿qué? Ese está multiplicando, dividiendo pasa a multiplicar, se cancela, esta es igual a 1. Las resistencias son iguales, ahí no estoy haciendo nada. Ahora, ¿qué pasa si yo hago que RB ¿sí? sea igual a RF y R1 igual a RA? ¿Qué pasa ahí? Que RF sea igual a RB y RA igual a R1. O sea, aquí sería, ¿cierto? Y RB es igual a R1. ¿Qué pasa si hago todo eso ahí? Este pasa aquí, ¿cierto? Quedaría 1 también. Pero si hago que todos los valores no son iguales, este circuito me quedaría que es RF sobre R1 más, si hago RF y R1. ¿Qué pasa? Haciendo esto, yo ya tengo acá un amplificador y un atenuador positivo. ¿Claro? Entonces, ¿cuál era al principio la ventaja de este? Pues este lo convertimos en un circuito sumador-restador. Entonces ya no le voy a meter 0, sino voy a tener acá un circuito, acá una resistencia a tierra, y voy a meterle acá otra resistencia, y acá mi R.